En esta formación de apilamiento de materiales, recomendamos, ya que la información que se presentará es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva, que es un apoyo visual y audible previa a la realización del examen mismo, abocarse a su supervisor CISO para que le facilite los materiales de estudio, los lea detenidamente para poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a la evaluación y obtener una calificación mínima del 75% para aprobar. Los objetivos de conocimiento en esta formación son conceptos y definiciones, jerarquía de control y tipos de apilamientos de materiales, riesgos de estos apilamientos, así como la construcción de stockpiles y search piles, aspectos básicos de mock piles y consideraciones en apilamientos de materiales. Entre los conceptos y definiciones, pues tenemos el ángulo de talud, que es el ángulo en que el material de un apilamiento tiende a permanecer en descanso. Se dice que un apilamiento es estable cuando el ángulo de sus lados relativo a la base en que se sienta es igual al ángulo de talud. Para el material de la pila, y este depende de varias condiciones, como el tamaño y forma de los trozos de material en la pila, la consistencia del material, el contenido de humedad en el material, la uniformidad y estabilidad de la base del stockpile, la temperatura. Las pilas congeladas, por ejemplo, presentan riesgos excepcionales si hay presencia de nieve o hielo sobre los stockpiles, y el grado de compactación. El ángulo de talud va variando conforme al tipo de material, como podemos observar en la tabla al lado derecho. Otros conceptos: tenemos el orificio de succión, que es una abertura a nivel del suelo a través de la cual el material es empujado o es vertido para suministrar a un alimentador subterráneo y una correa. El stockpile es una pila hecha por el hombre y de material natural o procesado suelto, por ejemplo, roca chancada, arena, etc., frecuentemente de forma cónica y lineal, a diferencia del search pile, que también es una pila hecha por el hombre y de material natural o procesado suelto, construido frecuentemente sobre un alimentador energizado o un orificio de succión. La diferencia entre el stockpile y el search pile es que el search pile contiene lo que es un alimentador energizado o un orificio de succión en su base. La evaluación geotécnica es la aplicación de principios mecánicos del suelo y las rocas para la evaluación de la estabilidad del suelo de los apilamientos. El desprendimiento de material es un colapso o un flujo inesperado de material como piedra chancada, como se puede experimentar en la frente de trabajo de un apilamiento cuyo ángulo excede el ángulo de talud del material. La base del apilamiento es el borde inferior de un apilamiento stockpile en la parte inferior de la pila. La cima del apilamiento es el extremo superior de un apilamiento. Este puede ser el punto de un stockpile cónico o el borde de la parte superior de la superficie de uno plano. El hueco es un orificio, una cavidad o abertura dentro de un apilamiento, como podemos observar en la imagen, que usualmente ocurre bajo el material consolidado en una forma como un puente. La frente de trabajo es la pared que queda después de que un cargador haya removido material desde un apilamiento. El ángulo de la frente de trabajo puede ser mayor que el ángulo de talud del material. Puede ocurrir un desprendimiento de material en caso que la frente de trabajo se suelte o se desordene. La jerarquía de control aplicada en el apilamiento de materiales viene desde la eliminación, que consiste en eliminar completamente la necesidad de ingresar a un área de apilamiento de materiales para realizar alguna actividad que pueda provocar un daño a nuestro cuerpo de inmediato o a futuro. La sustitución, que consiste en reemplazar o sustituir un material o equipo o realizar una modificación en el área o proceso de forma tal que no sea necesario ingresar a un área de apilamientos. La ingeniería, a reducir la exposición de los riesgos existentes a realizar trabajos en las áreas de apilamiento de materiales, haciendo uso de equipos o sistemas de ingeniería para lograr la mitigación de los mismos. Los controles administrativos
Consiste en reducir la exposición a los riesgos presentes en un área de apilamiento de materiales, capacitando al personal de forma tal que pueda conocer los equipos de protección personal que debe de usar para mitigar estos mismos y aplicando procedimientos para realizar un trabajo de manera segura. En la última línea de jerarquía tenemos el equipo de protección personal, que lo que pretende es reducir la exposición de los riesgos presentes cuando nos movemos en un área de apilamiento de material a través del uso de dispositivos y equipos de protección personal. Hay dos tipos generalmente de apilamientos. Tenemos lo que es la pila de alimentación de materias primas o stockpiles y tenemos la pila de alimentación de tolvas o surge pile. La diferencia pues la podemos ver que el surge pile, la imagen a la derecha, pues tiene un alimentador en la parte inferior que lleva el material ya sea a través de cintas transportadoras y ocurre un peligro en que puede formarse un hueco como podemos observar allí. Los riesgos en los apilamientos pues hay derrumbe o deslizamiento de los taludes y consecuente el atrapamiento de personas o equipos. Puede haber atrapamiento del personal y equipos en las labores de recuperación de los stocks de materias primas, puede haber volcamiento de las volquetas en la descarga, puede haber volcamiento y colisión entre equipos pesados, puede haber colapso en conos de succión y atrapamiento de personas y equipos móviles, la descarga de los apiladores directamente sobre las personas o equipos, pueden haber caídas de distintos niveles, choque entre los apiladores o un equipo móvil, o se puede producir un incendio en el stock de combustible sólido, por ejemplo. Hay ciertas prohibiciones que tenemos que tener muy presente. Una de ellas es acceder a las pilas sin autorización. No podemos acceder a las pilas sin una autorización y debe haber alguna razón justa para poder ir. Si no la hay, no tenemos que ir a donde están los apilamientos de material. Muestrear un material sobre o en el talud de una pila de material es prohibido, así como es prohibido ingresar con vehículos livianos o de servicio como minicargadoras, montacargas o camiones ligeros, sin la autorización y comunicación al área de stocks o sobre las pilas. También es prohibido depositar desechos o basura en las pilas de almacenamiento. Otros riesgos vienen debido a su naturaleza. Los riesgos en los apilamientos vienen debido a su naturaleza, ya sea que el material que se está almacenando, ya sea la configuración y la colocación de las pilas, como los stockpiles, los equipos móviles que se utilizan, el entorno inmediato y gastos generales, el grado de humedad y el drenaje de las pilas y el método de recuperación de material. Las características de los tipos de apilamiento son importantes para determinar y evaluar los peligros y el grado de riesgo. Las características de una pila están determinadas por la naturaleza del apilamiento en relación con su altura y métodos de depósito y vertido o la naturaleza del material que se almacena y las características del sitio. La construcción de apilamientos stockpiles, pues la construcción de stockpiles va a depender del tamaño de la faena, del tipo de material que se manipula y del tipo de equipo disponible. Respecto al uso de los equipos móviles para la construcción, algunas técnicas son más seguras que otras y deberían ser utilizadas cuando sean aplicables. Tenemos tres métodos que podemos observar acá. Un buen método involucra verter la carga desde una distancia segura, por ejemplo a lo largo de un camión, desde la cima de la pila, después de lo que el material es empujado sobre el borde por un bulldozer, excavadora o cargador frontal operado de forma perpendicular, es decir 90 grados, al borde superior e inferior del apilamiento, utilizando un parachoques de otro material para mantener el equipo a una distancia segura del borde. Este método mantiene al equipo móvil lejos del borde de la pila en los lugares donde las posibilidades de involucrarse en un accidente son más altas. Debe haber bernas bien mantenidas a lo largo de las rampas y bordes de los apilamientos. El método aceptable consiste en
verter la carga directamente sobre la cima de la pila. Para que este método se realice de forma segura, se deben mantener bernas adecuadas y los operadores de equipo deben estar entrenados para reconocer los peligros en los apilamientos. Es importante asegurarse de que no se remueva material desde la parte inferior de la pila cuando se realiza el vertimiento en la parte superior. Los cargadores, excavadoras y bulldozers siempre deberán operar de forma perpendicular, 90 grados, al borde superior e inferior del apilamiento. Un mal método involucra en verter una carga directamente sobre la cima de la pila donde se ha removido material desde la parte interior. La remoción de material desde la base generalmente da como resultado una pendiente empinada. Esta es menos estable y no puede soportar mucho peso, creando un peligro para la operación del equipo cerca de la pila en caso de que la pendiente falle. El método alternativo, en dado caso, involucra la construcción de apilamientos por capas. En este método las cargas son vertidas como pilas en un solo nivel. Después de que se completa el nivel, son aisladas por unos bulldozers y excavadoras y continúa el vertimiento de la siguiente capa. La operación de equipos móviles compacta la capa anterior y crea una pila de mayor fuerza. Este método también permite mantener el ángulo de la pendiente más bajo que el ángulo de talud, dando como resultado una mayor estabilidad de pendiente. Esto conlleva a prácticas seguras importantes en la construcción de los apilamientos. Dentro de estas prácticas seguras tenemos lo que es la velocidad de retroceso, donde los conductores deberán acercarse a los bordes de las pendientes a una velocidad entre moderada y lenta, cuando retrocedan para verter y aplicar los frenos de forma gradual mientras se detienen. La inestabilidad de la pendiente. Los apilamientos son por naturaleza solo ligeramente estables. Cuando se verte material sobre el borde de una pila, este se desliza sobre la pendiente descansando en el ángulo de talud. En este la pila es solo lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso. Los puntos de vertimiento, los cuales deben estar construidos, nivelados o con una leve inclinación hacia arriba para permitir el drenaje y la disminución de la cantidad de fuerza requerida para detener el camión. Y la carga que la excavación de un apilamiento lineal procederá a lo largo del frente de trabajo. En un apilamiento cónico deberá hacerse de forma progresiva alrededor de la base de la pila. En la construcción de apilamientos de surge pile, pues las pilas con alimentadores están directamente sobre un orificio de succión que alimenta el material hacia los alimentadores energizados subterráneos o transportadores. También ser particularmente peligroso debido al material inestable alrededor del orificio de succión y la posibilidad de huecos ocultos bajo un puente de material consolidado, como podemos observar en la imagen inferior izquierda. Antes de dar marcha al alimentador tenemos que comunicarnos con los operadores de la planta y con los equipos que se aseguren de que no están en el área y no están en riesgo de hundimiento. Nunca se debe operar los equipos móviles directamente sobre un orificio de succión. Los operadores de cargadores y bulldozer no deben empujar el material directamente al orificio de succión. En vez de esto, el material debe ser empujado con un amortiguador o parachoques de otro material. El cargador o bulldozer siempre debe ser operado de frente al orificio de perforación. El orificio de succión debería mantenerse casi lleno para evitar que el equipo móvil sea succionado. Una buena práctica para el cargador o bulldozer es llegar antes de la operación de carga, de modo que pueda observar cómo el material está alimentando al orificio de succión. Si es posible indicar la ubicación del orificio de succión con un marcador elevado y utilizar luces de señalización para indicar cuando el alimentador subterráneo está activo, fuese mucho mejor, y no se debe realizar ningún trabajo en el orificio de succión hasta que el equipo subterráneo haya sido desenergizado y se haya implementado los procedimientos de aislamiento de energías peligrosas correspondientes. Cuando vemos túneles, cuando se trabaja o ingresa a túneles,
son necesarias algunas precauciones adicionales, ya que los túneles pueden estar clasificados como espacios confinados y los trabajadores pueden estar expuestos a un número de peligros, incluyendo la calidad baja del aire, caída de materiales o agua lluvia, maquinaria en movimiento, etc. Todo túnel donde pueda trabajar o desplazarse personas deben tener una atmósfera segura. Algunos requerimientos que se deben adoptar en estos casos es que los túneles pueden estar naturalmente ventilados con los extremos abiertos, pero una evaluación documentada debería asegurar que entregan una atmósfera segura adecuada para las personas en cuanto a actividades como soldadura, calefacción de querosene, generadores portátiles, etc. Cuando uno de los extremos está cerrado o se determina que un túnel con un extremo abierto está ventilado de forma inadecuada, se debe instalar y operar un sistema auxiliar adecuado de ventilación. Se debe consultar el procedimiento estándar de operación para los trabajos en espacios confinados. Todos los túneles bajo una elevación deberá tener un medio y procedimiento de evacuación de personas en caso de lesión o peligro, incluyendo al menos un segundo medio de egreso fácilmente identificable y funcional en caso de evacuar, adecuadamente señalizado, realizar las inspecciones regulares para asegurar una evacuación de emergencia con un nivel de preparación adecuado y se debe instalar un nivel adecuado de iluminación. En temas operacionales puede ocurrir que el flujo de materiales al alimentador o correa se detenga. Esta situación puede representar un alto riesgo para el operador del cargador o bulldozer que trabaja en la parte superior del surge pile y requiere una atención inmediata. La superficie de la pila puede parecer que no está obstruida. Sin embargo, cuando los contenidos son sacados de forma mecánica de la parte inferior por medio del orificio de succión, se puede formar un hueco adentro, particularmente si aumenta el contenido de humedad. El material que ha formado un puente sobre el hueco es extremadamente peligroso y puede colapsar. En cuanto a los huecos, se deberán considerar las siguientes pausas. Si ocurre esta situación, se deberá notificar inmediatamente al supervisor y no se debe intentar corregirla por nuestra propia cuenta. La supervisión debe investigar la situación para tratar de determinar qué es lo que causa la falta de flujo de material. El supervisor debe establecer un plan para que la situación sea corregida de manera segura. Hay que eliminar la cavidad, remover el material comenzando lejos del lado de la posible cavidad y lejos de otros alimentadores. Si ocurrieran atascos de material o puentes en la rampa de alimentación o para atascos entre la rampa y los alimentadores o correas, se debe asegurar de que el equipo, el alimentador energizado o correa, haya sido desenergizado antes de que se comience cualquier trabajo. Nunca ingresar a la abertura de una rampa. Si el bloqueo no puede ser corregido desde abajo, entonces se debe remover la pila y corregir el bloqueo desde arriba. Establecer plataformas de trabajo, no trabajar directamente desde la correa, utilizar barras, palos largos o mangueras de agua a presión para liberar el material de la rampa. La vibración también puede ayudar a liberar el material. Si los atascos son frecuentes, se debe revisar el diseño de la rampa para minimizar estos atascos que han sido recurrentes. En los aspectos básicos de los muck piles o canteras, pues los apilamientos en canteras son creados a través del proceso de voladura de rocas en la cantera en lugar de ser construidos por un equipo móvil u otra máquina. Estos apilamientos típicamente están compuestos de una amplia gama de partículas de diferentes tamaños distribuidas de manera desigual en la pila. Las caras de los apilamientos en canteras son de naturaleza inestable. La altura del frente de trabajo, pues la altura está relacionado con la altura del banco, el diseño de la voladura, la distribución de las partículas en el apilamiento y la estrategia de ataque en el apilamiento. En muchas canteras o minas, el frente de trabajo del apilamiento no debe superar los 1.5 metros o 5 pies
más alto que el máximo alcance del equipo de carga. Para realizar actividades en los apilamientos en canteras se deben cumplir los siguientes requisitos o requerimientos. Debe existir una evaluación de riesgos, deben elaborarse procedimientos de operación y el personal expuesto debe ser entrenado en estos procedimientos. Otro de los aspectos básicos que vamos a considerar en los mock piles es el ángulo de reposo. Los apilamientos en cantera no tienen un ángulo de reposo estándar y pueden estar determinados por la geología del banco, el diseño de la voladura, la detonación de la voladura, la distribución de partículas, la estrategia de ataque en la pila, el contenido de humedad y el clima. Al desarrollar los procedimientos de trabajo seguro en los apilamientos de cantera, se debe tomar en cuenta el máximo ángulo de reposo al cual se mantiene estable la pila. Si se requiere realizar actividades en horas nocturnas en estos apilamientos, se debe colocar luz adicional para mejorar la visibilidad de todos los involucrados en el trabajo. Las consideraciones en cuanto a los apilamientos, pues los apilamientos en cantera son creados a través del proceso de voladuras de rocas en la cantera en lugar de ser construidos por equipo móvil u otra máquina. Estos apilamientos típicamente están compuestos de una amplia gama de partículas de diferentes tamaños distribuidas de manera desigual en la pila. Las caras de los apilamientos en cantera son de naturaleza inestable. Esto siempre lo tenemos que recordar. Dentro de estas consideraciones tenemos la primera, que es el acceso de peatones. Aquí es fundamental determinar si es necesario o no que la persona vaya al apilamiento. Recordemos la jerarquía de controles, lo que es la eliminación, evitar de que la persona tenga que ir a un área de apilamientos, y en este caso, si no es necesario, solo las personas que tienen un propósito operativo definido deben de tener acceso permitido a pie y solo de acuerdo con lo siguiente. Tiene que contactar al operador del cargador o bulldozer o persona de control de operación de apilamientos y seguir a la pila solo bajo su autorización y dirección. Los alimentadores bajo la pila y la apiladora que alimentan el apilamiento deben estar aislados antes del acceso de los peatones en sus áreas de influencia. El acceso al apilamiento solo debe ser por un camino o superficie separada. En ningún caso una persona debe intentar caminar, escalar o bajar una pendiente natural de un apilamiento o frente de trabajo. Nunca se debe permitir una persona en la parte de la pila donde los alimentadores de descarga están operando o hay una depresión sobre los alimentadores. Cualquier observación cercana de carga fuera de operación se debe hacer desde el apilador. Si existe la necesidad de realizar una medición de tierra para determinar el volumen, antes se debe avisar para permitir que el apilamiento se haga seguro y adecuado para su acceso. Las faenas que se realicen en las pilas con alimentador, es decir, los surge piles, deberán asegurar la nivelación de los orificios de los alimentadores para no permitir la caída de peatones en el orificio del alimentador cuando éste no esté bloqueado por material. Otra consideración es la toma de muestras. Solo deberán ser tomadas por un cargador o excavadora utilizando un procedimiento aprobado o colectadas por un equipo automático tomador de muestras. Ningún trabajador debe escalar los lados o pendientes naturales de un apilamiento para ningún proceso. Esto incluye a los técnicos de análisis de calidad e inspectores contratados. Asimismo, no está permitido escalar los lados de un apilamiento para sacar objetos extraños o productos con tamaños bajo el estándar. Los usos de equipos para la elevación de personas o la excavación de la pila son los métodos preferidos para manejar tales situaciones. Las muestras de la parte superior de un apilamiento horizontal debe tomarse desde un pozo de muestreo a una distancia segura de la cima del stockpile. Las muestras solo deben tomarse desde un equipo excavador
y no del pozo excavado. Una vez tomada, el pozo de muestreo debe llenarse hasta el nivel de la superficie del stockpile. El comité de apilamientos ha desarrollado el procedimiento de tomas de muestras en pilas de material que será de aplicación obligatoria para la realización de esta actividad en la planta Piedras Azules. El procedimiento local que se tiene en cuanto a los apilamientos, iniciamos con lo que es el registro de las pilas. Las pilas de materias primas que están consideradas dentro de este procedimiento correspondiente a apilamiento de materiales se encuentra detallada en esta tabla que está ubicada al lado izquierdo. Tenemos diferentes denominaciones como hierro, puzolana de corte, gruesa, volada, yeso, petcock, carbón grueso, fino o encocido, caliza y clinker. Todos ellos están ubicados en diferentes puntos dentro de la planta Piedras Azules y aquí se detalla cuál es la capacidad de almacenaje que tiene cada una de ellas. El procedimiento local también habla sobre los equipos de protección personal. Para realizar actividades en o cerca de las pilas de materiales es necesario que portemos nuestro EPP básico, es decir, nuestro casco con barbiquejo, guantes, lentes de seguridad, ropa de alta visibilidad, zapatos de seguridad, mascarilla de protección o respirador. También se habla de los equipos móviles que estos tienen que poseer alarmas de retroceso, excepto la excavadora, dado que su trabajo es estático, luces de cortesía y luces de retroceso, puerta de emergencia en la cabina de operación y esta tiene que estar habilitada, extintor y cabina hermética. También los requisitos de ingreso, pues el comité de apilamientos ha determinado los requisitos para poder ingresar a la zona de apilamiento de materiales. Primero se solicita y se llena el formato de ingreso a apilamientos que se encuentra en la oficina de materias primas. Hay que informar al operador de sala de control para que avise por radio a todos los operadores de los equipos móviles trabajando en los apilamientos y dejar registro de la visita en la bitácora de sala de control escribiendo la información o razón de la visita. Proceder a realizar la visita siguiendo las rutas peatonales definidas en el plano de circulación de apilamiento y al salir de la zona de apilamiento tenemos que avisar a sala de control y completar el formato de registro de apilamientos en la oficina de materias primas. Las casetas de seguridad están ubicadas en diferentes puntos de la planta y estas fueron creadas con el objetivo de establecer áreas de seguridad para las personas que realizan actividades o visitan las zonas de apilamiento de materiales. Se crearon las que ahora en sus siglas las vamos a manejar como CS1, CS2 y CS3. La CS1 o caseta de seguridad número 1 está ubicada en la zona de apilamiento de combustibles sólidos. La segunda está ubicada en la zona de apilamiento de materiales como puzolana, contigua al patio de rastras. Y la 3 está ubicada en la zona de apilamiento de materiales cercana a la pila de hierro. Las mangas de viento, pues con el objetivo de reducir los riesgos de volcamiento al momento de realizar la operación de descarga de materiales en el área de apilamiento de materiales, se implementó el uso de este tipo de dispositivos denominados mangas de viento, con la finalidad de orientar al personal de descarga y operadores de equipos móviles sobre la dirección del viento. El operador deberá observar la dirección del viento mediante el cono de la manga para luego posicionar el equipo en dirección paralela a la dirección del viento. El cumplimiento de esta normativa es obligatorio previo a la descarga del material. Hay que prepararse sobre todo cuando un trabajo que se va a realizar no es usual dentro del apilamiento o recuperación de materias primas. Eso debe de planificarse y se debe mandar por escrito el propósito o razones para entrar a la zona de apilamientos, el cual debe ser aprobado previamente por el supervisor de materias primas o el jefe de turno. Las siguientes consideraciones son de aplicación obligatoria al realizar actividades en áreas de apilamiento de materiales. Es prohibido el acceso a los apilamientos a menos que se autorice por el supervisor de materias primas o gerente de reservas mineras para mantenimiento, acomodo de materiales o pisos de los stocks o rescate de personal o de un equipo.
Todo trabajo sobre apilamientos deberá ser analizado en campo con el supervisor y por el supervisor de materias primas. En caso de que se ejecute un trabajo con personal o con equipos sobre apilamientos de materias primas, este deberá obligatoriamente contar con el permiso de trabajo en apilamientos llenando el formato de ingreso a los apilamientos. Las auditorías surgen para asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas en el procedimiento local de apilamientos, y el comité de apilamientos desarrolla un formato, como podemos observar en la imagen derecha inferior, que es el que se debe de aplicar cada vez que se realizan auditorías. En el plan de emergencia, cada operación que utiliza equipo móvil en apilamientos debe tener un plan en caso de que ocurra un accidente. ¿Qué tipos de accidentes pueden ocurrir? Pues una emergencia en un stockpile, por ejemplo, en caso de que un individuo sea atrapado o sepultado por un desplazamiento de material, pues se debe estabilizar la pendiente con el equipo disponible antes de que comience el rescate. En caso de que un equipo quede atrapado o sepultado en un desplazamiento de material, se debe estabilizar el material hacia su ángulo de talud, a menos antes de que comience la excavación para el search pile. La protección de los trabajadores de rescate es una consideración principal que también tenemos que tener en cuenta. En caso de una emergencia en un search pile, pues los principales escenarios de emergencia que se pueden incluir ahí son los cargadores o los bulldozers, ya sea una caída a un orificio de succión con cavidad, es decir, un hueco colapsado, o una avería del equipo o falta de combustible. La avería de las excavadoras, bulldozer o cargador en una pila con alimentador, es decir, el search pile, pues en caso de que ocurra esto, cualquier señal de advertencia, como normalmente lo haría, de falta de combustible o avería, el operador debe tomar una acción inmediata para sacar el cargador o bulldozer de cualquier área peligrosa y preferentemente de todo el apilamiento. Si la avería ocurre en una pila con alimentador, es decir, la search pile, el operador debe llamar a su supervisor y avisar lo que ha sucedido. El operador solo debe salir del apilamiento por medio de una ruta segura desde los alimentadores o cualquier otra área peligrosa. Si la excavadora, bulldozer o cargador cae en el orificio de succión, pues cuando sucede esto se recibe una llamada de emergencia o se observa que un cargador o bulldozer cae ante nuestros ojos, entonces la persona involucrada debe de detener inmediatamente los alimentadores y apilladores en toda la operación de la planta y equipo en el área inmediata que probablemente afecte la seguridad del operador. Encender la alarma general para alertar al equipo de rescate, lo que es la brigada de respuesta a emergencia. Una persona competente debe tener el rol de coordinador de esta emergencia, y el coordinador de la emergencia debe evaluar la situación al observar desde una ubicación segura, normalmente es el amortiguador o disparador, y hablar por la radio de 2 vías con el operador del bulldozer bajo el orificio. Hay que ejecutar en ese caso el rescate del operador, y para realizar esto se debe realizar una evaluación de riesgo antes de comenzar el rescate. Esta debiera considerar todos los peligros posibles y un curso apropiado de acciones decidido por las personas involucradas para que el operador y la maquinaria se vean expuestos a un riesgo mínimo de lesión o daño. Tenemos que considerar la urgencia de la situación, si hay presencia de fuego, si hay hundimientos, si hay potencial de mayor movimiento del cargador o bulldozer, si hay un potencial para las personas de rescate de caer en un orificio de alimentación, la estabilidad que tiene la pila cerca del orificio, tener un bulldozer de recuperación stand-by, la necesidad de preparar un área estabilizada en la superficie de la pila, y también se debe considerar si es posible acceder al operador desde una estructura en altura como una correa o una apiladora sin perturbar la superficie de la pila. Los pasos a tomar una vez que se haya determinado el plan de acción que se va a ejecutar: deberá colocar barricadas en el orificio de succión con fallas. Si se evalúa que es seguro para el operador salir, se le debe dar las instrucciones para que lo haga. Preparar la superficie de la pila
para que sean seguras para las personas y equipos y desarrollar el rescate de acuerdo al plan. Vamos a retirar luego lo que es el bulldozer o el cargador. La situación debe ser evaluada como un método seguro de recuperación. Normalmente está involucrado el uso de otros bulldozers para cortar el material desde alrededor del cargador o bulldozer bajo el orificio de perforación. En esta etapa, si es posible y seguro hacerlo, se deberá remolcar el cargador o el bulldozer. Y para eso tenemos que considerar la estabilidad del cargador o bulldozer, la presencia de otros alimentadores que quizás también puedan tener huecos, no tener salientes excesivos cuando el material está siendo sacado desde el bulldozer o cargador que está bajo el orificio de succión, tener disponibles eslingas adecuadas, que el área sea segura todo el tiempo cuando es necesario que las personas de rescate ingresen al área excavada y que la operación del bulldozer y del remolque es una operación que está bien planificada. Adicional a esto, el Comité de Apilamientos desarrolló lo que es un instructivo de plan de emergencia en apilamientos que será de aplicación obligatoria en la planta de procesos y en los lugares de extracción de materias primas. Este instructivo es parte del material de consulta que debe ser entregado en caso de trabajar en apilamientos. Toda la información provista en esta presentación se basa de información de documentos anteriores, la cual fue actualizada, y la reestructuración de los mismos con acompañamiento de la oficina CISO de la planta Piedras Azules, Argos, Honduras, para fines formativos. Y esta información extra, como textos, imágenes y vídeos de fuentes externas, acorde a la formación provista y personal con experiencia dentro de la planta. Trabaja seguro, quédate con nosotros.